Bien, mis hermanos, nuevamente con ustedes, tengan ustedes muy buenas noches. Les saludo a cada uno en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Bien, vamos a continuar cómo renovar nuestra mente. Ya se me entró algo en mi ojito. Ya, vamos a estudiar cómo renovar nuestra mente. Estamos en el estudio y hemos dicho, número 1, debemos disciplinarnos en empezar con Dios. En otras palabras, como dice, tener un tiempo especial, un altar preparado para Dios, donde podamos gozarnos de la presencia del Señor personalmente y con nuestra familia. ¿Para qué? Uno, primero, para adorar a Dios. Segundo, para, hermanos, seguir la voluntad de Dios. Y tercero, para desarrollar la espiritualidad de tu persona y de toda tu familia. Muy bien, la segunda cosa que hemos visto es que debemos, hermanos, negarnos a contaminarnos. ¿Con qué? Con el chisme, con la murmuración, con palabras deshonestas, con palabras necias, con truanerías, cosas que no pertenecen a una vida en Cristo. Por ello, mi hermano, ahora vamos a la tercera cosa, hermanos, para poder vencer, hermanos, limpiar nuestra mente, renovar nuestra mente. Hoy tocaremos la tercera cosa. Debemos memorizar las Escrituras. Debemos memorizar las Escrituras. Oremos, por favor. Padre eterno, Padre glorioso, Padre celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, permítame, Padre, en esta noche, Señor, delante de tus santos, delante de tus hijos, predicar la palabra, Señor, para que cada uno de tus hijos, de tus hijas, reciba el mensaje de tu palabra y nos hagas conocer tus caminos, Señor. Nos hagas andar, Padre, en tu gracia, nos hagas andar en tus caminos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor. Hoy también te pedimos tu presencia y que nos hables, Señor. Úsame, Padre, como instrumento para que la palabra tuya corra a través de mi boca, porque sin tu gracia yo no puedo enseñar, Señor. Si tú no abres mi boca, si tú no me das palabra de sabiduría, no sabré cómo hacerlo, Señor. Por ello, aquí está mi vida, en tus manos me encomiendo, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ahora aprenderemos, hermanos, una de las cosas enormes y grandes en la vida. Si vamos a tener una metamorfosis, hermano, un cambio en nuestra vida, en nuestro ser, hermanos, cuando en verdad nosotros, como dice, vamos a tener una mente renovada, una mente que cultive la mente de Cristo, necesitas memorizar las Escrituras. Algunos piensan que memorizar las Escrituras es un castigo. Es un castigo. Cuando alguien, vas a memorizar este versículo, ya me están castigando. No, hermano, la palabra de Dios no es para castigarte. Cuando alguien a veces le dice, memoriza, algunos se enojan y sacan, ¿qué es? No, pero no, mi hermano, en realidad, la memorización de las Escrituras, hermano, es un elemento esencial, importante, necesario e infaltable para que tu vida, hermano, esté siempre enfocado con Dios. Tu vida esté, hermanos, lleno del Señor y estés consciente de la voluntad de Dios en tu vida. Estés consciente que estás andando dentro del camino del Señor. Estés consciente que tu vida en verdad le está glorificando el Señor y estés consciente que no estás ofendiendo la santidad de Dios. La palabra, hermanos, de Dios, la memorización de las Escrituras es de tremenda bendición. Yo aprendí a memorizar cuando estaba en el Instituto Teológico Bautista del Parque Naranjal. Ustedes saben, yo estuve ahí internado 3 años. Y ahí, hermano, cuando uno está internado, nuestra tarea era pues memorizar. Y hermano, el profesor o el director del instituto, que era el pastor Pablo Malen, ese hermano, no te dejaba todo el tiempo memorizar. No podías
tú estar sin haber memorizado esa escritura. Si Él te decía, estas 7 escrituras vas a memorizar, esas 7 lo tenías que hacer. Si Él decía 4, 3, 2, 1, el día que decía 1, todos estábamos felices. Pero el día que Él decía, ya, estas 10 escrituras lo van a memorizar, lo tenías que memorizar. Y en ese momento, sinceramente, yo simplemente no todavía lo discernía la razón por qué. No me recuerdo que me haya enseñado la razón por qué debemos memorizar, pero sí me recuerdo que Él decía, porque de esa manera pensaremos como Cristo. Eso es lo que me recuerdo, pero de ahí que haya dado un mensaje exclusivo sobre este tema, no he encontrado. Incluso no he encontrado siervos también que hayan enseñado de una manera personalizada esto. Si lo han hecho, no he estado ahí, ¿no? Pero a los que lo hacen, pues saben lo que están diciendo. Si usted una vez ha escuchado a un pastor, a un predicador que te dice, memoriza las escrituras, él sabe lo que te dice, porque él sabe que esto no es sugerencia de un pastor, es un mandato de Dios. Colosenses capítulo 3, 16. Dice la palabra del Señor. Capítulo 3, 16 de Colosenses, dice la palabra de nuestro buen Dios. Colosenses 3, 16, ¿no? Y cuando, por ejemplo, hacemos ayuno, yo me recuerdo una vez, creo con mi suegra, ¿no? 27 versículos, creo, memorizamos en un ayuno. Y entonces, wow, ¿no? Nos sorprendimos en un solo día memorizar 27 versículos, pues era grande, ¿no? Maravilloso. Y como dice, ese tiempo que uno sale lleno del Señor, en verdad tu vida sale muy bendecida, muy beneficiada, tremendamente, hermano. Por eso memorizar las escrituras debe ser para usted, hermano, algo importante, porque vas a ver que casi muchas cosas que hablamos del cristianismo tienen que ver con esto. Amén. Muy bien, vamos a Colosenses 3:16, dice la palabra. El libro de Colosenses 3:16 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice. La palabra de Cristo. Nota, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Cristo more en abundancia. No dice con escasez, dice con abundancia. ¿Ya? Como niñito tenemos que repetir eso, ¿no? Cuando uno estudia en la escuela nos dice, a ver, ¿cuántas sílabas tiene? Dice abundancia, ¿no? ¿Cuántas sílabas tiene? 4, señorita, ¿no? Muy bien. Estamos recordando cuando estábamos en la primaria, ¿no? Muy bien. La palabra de Dios, hermano, dice, debe morar con abundancia. La palabra de Cristo more en abundancia. Así que este es un mandato, es una orden, es algo, hermano, que el Señor mismo, hermanos, nos enseñó. Así que y esto no es la ocurrencia del pastor o de un buen hermano por ahí o algo que la iglesia ha mandado. Este es un mandato. Y yo les aseguro, hermanos, ¿cuántos están desobedeciendo esto? ¿Y cuántos de ustedes han venido al altar de Dios y han pedido perdón a Dios por no memorizar las escrituras? Empiecen a pensar. ¿Cuántos de ustedes se han arrodillado y han dicho, Señor, perdóname porque no estoy poniendo la palabra en mi corazón, no estoy memorizándola? Hermanos, lastimosamente, muchas de las vidas de muchos cristianos es flaco, o sea, es enclenco, es tuberculoso, están a las justas. Es porque no tienen nada en su ser, porque no han valorado, hermanos, el valor de tener la palabra de Dios en su corazón. Amén.
A mí me enseñaron a la fuerza y doy gracias porque así me he empezado a habituar. Hermanos, me recuerdo yo que yo tenía mis cuadraditos, era de 7 por 7, nos hacían hacer nuestra cartulina y ahí teníamos que escribir cada versículo que memorizábamos teníamos, así que nosotros en el desayuno teníamos nuestro papelito, antes que sirvan el desayuno nosotros estábamos memorizando, antes de empezar la clase estábamos memorizando, porque cuando llegaba el momento de decir nuestros versículos, pobre que no sabíamos el versículo. Entonces yo tenía que memorizarlo. Entonces, hermanos, entrábamos al baño, en el baño estábamos memorizando donde sea estábamos memorizando. Hermanos, lo teníamos en nuestro bolsillo, lo sacábamos cada momento, hermano. Parece que nos volvíamos tan intelectuales, todos nos veían que estábamos con nuestro versículo. Y yo creo que el pastor me hizo mucho bien por la gracia que Dios le ha bendecido a él. Hermanos, mira lo que dice ahora Deuteronomio capítulo 6, dice la palabra del Señor. Capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 6, mira lo que dice la Escritura. Mira lo que dice, ¿ya? Un versículo del Antiguo y uno del Nuevo, mira lo que nos dice la palabra. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estará sobre tu corazón. Así que, hermanos, ya, ¿para qué voy a predicar? Amén. Ya cada uno, hermano, vaya, arrepiéntese, hermano. Póngase de rodillas y ya, hermano, porque yo sé que muchos no lo memorizan. Así que arrepiéntete, porque esto es desobediencia al Señor y es pecado. Ya estás de rodillas, hermano, hermana, ya estás de rodillas. A ver, aquí, nadie ve. Porque no estamos entendiendo, hermano. Uno debe memorizar las Escrituras y vamos a ver, hermano, 10 puntos que lo acabaremos en el 2024. No sé si podremos en el 24, de repente en el 2025, si Cristo no viene. Pero escuchen, el Señor nos va a decir ahora, hermanos, algo necesario para que nuestra mente, hermanos, cultive la mente de Cristo, nuestra mente sea renovada y siempre estemos enfocados con Dios y siempre estemos viviendo, hermanos, dentro de la voluntad de Dios. La primera cosa lo encontramos en el Salmos 119, 11. Y esto muchos saben de memoria, pero pocos lo practican. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 11, dice la Escritura. El Salmo 119, 11. Mira lo que dice la palabra del Señor. 119, 11, hermanos. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice David. 119, 11 de Salmos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Por qué? El hecho que no memorizas, ya has pecado. Y ya has desobedecido a Dios. No has hecho caso a lo que Dios ha dicho. Usted me dirá, pero pastor, yo no sabía. Bueno, entonces estás excusado. Pero si tú sabías y no lo estás haciendo, recuerda, esto no es una opción para nuestra vida. Esto nos ayudará, hermanos, a conocer la voluntad de Dios, a estar siempre consciente de que la palabra de Dios está siendo, hermanos, verdaderamente vivida en mi vida. Porque si no, ¿qué cosa no estará en nosotros? Por eso dice, de la abundancia del corazón abre la boca. ¿Qué está en tu corazón? La novela, la Natacha, el último YouTube, el chinito, el coreano, el cucuy, no sé cómo le dicen, pero él está ahí, él sí, ahí está en la lista. Se la saben el nombre, Kim Chin Lung Lung Wan, no sé qué nombre, ¿no? Hermanos, Dios dice, a través de su siervo David, dice: mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Primero,
porque es un mandato. Segundo, hermanos, cuando uno tiene la palabra de Dios en usted, hermano, usted va a estar consciente, hermano, qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Una de mis peleas en mi vida cristiana era cuando memoricé 2 de Corintios capítulo 6, 14. Y el pastor González me hizo memorizar ese versículo, también a la fuerza. A cocachos aprendí por si acaso. Entonces él me decía, tienes que memorizar esta escritura. Así dice la palabra. Entonces yo me lo memoricé. Y entonces, hermano, uno como cristiano, como joven, ¿no? Miraba a veces a las señoritas que no son creyentes. Y la palabra de Dios que yo había memorizado decía, no unamos el yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Ya lo malograste, Señor, porque ahorita todavía me recuerdas. Señor, eso me abrís el corazón después. No, hermano, cuando uno empieza a memorizar, uno está queriendo ir por acá, te dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso que estás haciendo? La palabra de Dios actúa, y eso vamos a ver un poquito más adelante, cuando le presento la escritura, hermanos, cómo actúa esto en nuestra vida. Hermanos, si queremos apartarnos del pecado, si queremos, hermanos, tenemos que tener palabra de Dios en nuestro corazón. Si no hay nada en nosotros, solo está, como dice por ahí, la gallina cuculeca. La gallina cuculeca ha puesto huevo, ha puesto 2, ha puesto 3. Eso, hermano, está bien, pero si solamente la gallina cuculeca, no sé cómo sea, pero no te va a ayudar. Necesitas poner. Algunos se las saben todos los nombres. Hermanos, saben muchas cosas, pero a ver, dime una escritura. ¿Qué dice? ¿Dónde dice eso? No sé. ¿Cuántos padres, hermanos, vamos a ver también eso? ¿Cuántos padres, hermanos, no pueden, hermanos, y como dice, usar la palabra cuando enseñan? Porque no tienen nada en su corazón, no tienen una escritura, que piensan que, hermanos, la escritura, como a veces hacemos, ¿no? El que memoriza 5 versículos se gana 3 puntos. Entonces memorizamos 3 puntos, me gana 3 puntos, y 3 puntos, nada más por el 3 puntos, después ya se olvidaron, y así no es. Usted tiene que hacerlo por su propio bien, para que usted se aparte del pecado. Y David dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero hay algo más. Ahora vamos a ver una de las razones, y el Señor mismo nos va a dar el ejemplo. Otra de las razones, hermano, por qué debemos memorizar las escrituras para para cultivar la mente de Cristo, para renovar nuestra mente, hermano, es para que no entres en tentación, para vencer la tentación, no para que no entres, sino para que venzas cualquier tentación que, hermano, va a venir, y esto va a venir para todos. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor? Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice la palabra del Señor. Mateo 4 dice la palabra del Señor. Dice la escritura, Mateo 4 dice, y él respondió y dijo, escrito está. Desde el 3 para leer, ya, para que me comprendan. 3 de Mateo dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dijo? Escrito está. Jesús memorizaba las escrituras. ¿Qué escritura ha citado al diablo aquí en Mateo 4:4? ¿Qué escritura? ¿De dónde sacó? ¿Dónde dice eso? Vamos a la Biblia, en el libro de Deuteronomio capítulo 8:33, el libro de Deuteronomio capítulo 8:33 dice la palabra del Señor. 8:33 dice, o 8:3 de Deuteronomio, dice la palabra del Señor. Vamos a ver lo que el Señor citó, esta parte de la escritura de Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná
comida que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, si dice que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor al enemigo le citó Deuteronomio 8:3. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, usó la palabra porque Él memorizó las escrituras. Si vamos a vencer una tentación, la palabra tiene que estar en nosotros, porque si no, hermano, vas a ser fácilmente derrumbado, fácilmente apartado y fácilmente lastimado en la vida. Por eso tenemos que aprender a memorizar, y nuestro Señor Jesús memorizaba las escrituras, pero el enemigo no se queda ahí. El enemigo, muchos de ustedes ni siquiera lo memorizan, pero el diablo sí memoriza. No es que es un buen cristiano, por si acaso. Él lo memoriza para el mal. Y él se había memorizado una escritura. Vamos otra vez a Mateo. Mira lo que dice Mateo, capítulo 4. Ahora vamos al versículo 5. Mira lo que dice 5. Entonces, Mateo 4:5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. ¿Quién está diciendo escrito está? El diablo. ¿Qué le dice? Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. ¿Sabes? El enemigo cita una escritura. Al momento Jesús le dice en Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué dice el diablo? Yo también he memorizado Deuteronomio. Así que voy a hacerte mostrar, ¿no? Y él también dice: yo también he memorizado Salmos. Y en el Salmos 91, 11 y 12, el enemigo citó Salmos 91, 11 y 12. 2 versículos lo había memorizado el diablo. Mira, él siendo diablo se lo ha memorizado. ¿Y usted? Mira lo que dice Salmos, para ver qué escritura le había citado. Mira lo que dice la palabra. El Salmos 91, la palabra del Señor nos dice, Salmos 91, versículo 11, o ¿cuánto dije? 11 y 12, dice la palabra del Señor. Esta es la escritura que le ha citado el enemigo al Señor. Ya que estás usando la escritura, yo también memorizo las escrituras, dice 91, 11 y 12. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Ha visto? Así que el enemigo también sabe, hermanos, del poder de la escritura. Y muchas veces él va a usar la misma palabra para que tú, como dice, no estés consciente de que en verdad qué dice la palabra. Él estaba usando una escritura para su conveniencia, pero eso no era el propósito de esto. Esto estaba hablando de que el Señor tendría protección divina, pero el enemigo estaba usando para que diga: tú tienes protección divina, entonces ¿por qué no te tiras al suelo si escrito está que tus ángeles te van a tener? Porque no quieres ver cómo tus ángeles te reciben abajo para que no te hagas nada. Si el Señor no hacía, todo estaba perdido. Así que, hermanos, una razón más por qué debemos memorizar las escrituras es, hermano, para poder, hermanos, como dice, vencer toda tentación. Ahora, ¿cómo le responde el Señor? El Señor le lleva otra vez a Deuteronomio 6:16. Vamos, por favor, el libro de Deuteronomio 6:16. Le lleva el Señor cuando esto le dice, hermanos, es importante que conozcamos las escrituras. Mira lo que dice, 6:16 dice la palabra:
Él le dijo en Mateo, no tentarás a tu Dios. ¿Qué escritura le había dicho el Señor? Le había dicho de Deuteronomio capítulo 6, 16, que dice, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Dice, no tentarás. Le había citado el Señor. Muy bien, diablo, me está citando Salmo 91, 11 y 12. Ahora te voy a decir qué dice Deuteronomio 6, 16. No tentarás a tu Dios. Qué maravilloso. Por eso debes memorizar, hermano. No puedes vencer así nomás. La palabra de Dios es nuestra arma, hermano, de defensa. Y ahora, volviendo a Mateo, el enemigo no se rinde. El enemigo va a seguir atacando. Te ataca una vez, te ataca segunda vez, te seguirá atacando. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Vamos otra vez al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 7. 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le dice, te voy a dar todo lo que quieras. Te voy a dar fama, riqueza, poder, todo lo que quieres te lo voy a dar. Pero si me adoras. Y entonces, ¿qué le dice el Señor? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué escritura había memorizado Jesús para decirle eso al enemigo? ¿Cuál era la escritura que él había memorizado? Era Deuteronomio capítulo 6, 13. Vamos a la Biblia. Deuteronomio capítulo 6, 13 dice la palabra del Señor. 6, 13 dice la escritura. 6, 13 dice la palabra de Dios. Deuteronomio 6, 13 dice, a Jehová tu Dios, dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Escrito está. Por eso debemos memorizar la santa palabra, hermano, para poder, hermanos, enfrentar, vencer la tentación que va a venir. Y hermano, y esta tentación era una tentación espiritual. No era una tentación, como dice, era en la parte espiritual. Y esta es la más complicada y más difícil, porque hay muchas personas que también conocen las Escrituras, pero no la usan conforme a la verdad, sino para sus propios beneficios, sino para sus propias cosas que ellos quieren y no para las cosas verdaderas y que glorifique a Dios. Así que número 1, debemos memorizar las Escrituras, hermanos, para no pecar contra Dios. Segundo, hermanos, para poder vencer toda tentación. Número 3, hermano, para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Primera de Pedro capítulo 3, 15 dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice la Escritura, Primera de Pedro capítulo 3, 15 a 17, 15 por favor, dice la palabra del Señor. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vas a presentar defensa si tú no conoces cuáles son las leyes de Dios? Por ejemplo, creo que los que han estudiado o los que son abogados en la iglesia, la hermana Yanina, el hermano Kevin, la hermana Ruth, ¿no?, que está estudiando, saben cómo puede uno defender algo si desconoce. ¿Cómo puedes presentar batalla, defensa si desconoces?
¿Cómo podrás que tu palabra no tiene poder? La palabra de Dios tiene poder y para ello yo tengo que memorizarlo, tengo que saber dónde está, debo manejar mi Biblia, debo conocer dónde está y para ello debo memorizarlo, para saberlo. ¿Dónde está? ¿Qué dice la Escritura? Porque si no, no podré presentar la defensa de la esperanza que hay en mí. ¿Qué esperanza tienes? ¿Sabes cuál es nuestra esperanza? De que Cristo viene por nosotros. ¿Y por qué Cristo viene por nosotros? Porque Él me salvó, me justificó, me santificó, hermano. Él murió por mí para darme nueva vida y ahora yo tengo herencia en los cielos con Él. Mi casa verdadera está en los cielos y un día nos iremos y estaremos para siempre con nuestro Señor. Esa esperanza yo tengo que darle a los demás. ¿Por qué? ¿Cuál es tu razón? ¿Cuál es tu base? ¿De dónde sacas que es así? Hay que memorizar las Escrituras para saber dónde está, para poder abrir las Escrituras y decir, así dice la palabra, así dice, así está, escrito está, la palabra de Dios dice así. ¿Cuántos cristianos, hermanos, no pueden ni siquiera citar un versículo sobre el plan de salvación? Y eso, hermanos, es peligroso. Es porque estamos andando en desobediencia al Señor. El cristiano, hermano, lo primero que debe aprender desde el momento de su conversión es saber tres cosas. El problema del pecado. ¿Por qué? Porque si usted no sabe cuál es el problema del pecado, usted tampoco no sabe ni cómo ha venido a Cristo. Bueno, yo venía a Cristo, no sé, pero a mí me dijeron que venga. No, no es así. Algo tuvo que pasar y tú tienes que saber cuál fue el problema. Y para ello tú tienes que memorizar esas escrituras donde dicen cuál fue tu problema y cuál es el problema del mundo. La segunda cosa que debes memorizar es cuál es la esperanza que los hombres tienen, esa esperanza que tú tienes, cómo es que tú has venido a Cristo, qué ha pasado, qué has hecho, qué ha pasado, tienes que tener esas escrituras. Y tercero, debes saber cuál es la solución, cómo la persona puede tener esa esperanza en Cristo Jesús, tú debes conocerlo. Debes enseñar eso. Y muchas veces no sabes, no conoces. Así que una razón por qué debes memorizar las Escrituras es para presentar defensa de la esperanza que hay en usted, hermano, hermana. Pregúntale a un abogado qué hace. Tiene que conocer de leyes. Tiene que conocer qué inciso, qué ley, qué página, qué dice el Código Civil, qué dice la Constitución. Tiene que saber, porque si no, como es abogado, pierdes todo. Todo pierdes. ¿Me entiendes? Y el Señor dice, siempre estén preparados, preparados. Hay que memorizar para poder, hermano, dar defensa de nuestra esperanza que hay en Cristo. Lastimosamente, hermanos, muchos cristianos pueden hablarle de Cristo así de boca, pero nunca tienen un versículo que puedan decir de memoria y pueden decir, así dice la palabra de Dios dice en esta escritura, así dice, la palabra de Dios dice en esta escritura. Lo más básico que debes saber, hermano, Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Se recuerdan o no? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Y si quieres ahondar más todavía, Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay ni siquiera uno, todos se corrompieron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dice la palabra de Dios. Eso es lo mínimo que deberías saber. Y la esperanza está en mismo Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:36 dice que en Él cree, tiene vida eterna. El que no cree, dice, la ira de Dios está sobre él.
5:24 de Juan, ¿qué dice? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la solución? Hechos 16:30 dice 17:30. Hechos 17:30 dice. ¿Qué dice 17:30? ¿Se recuerdan o no? Habla del arrepentimiento. Dice, y el Señor dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos 4:19 dice, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. 4:13 dice, 4:12 de Hechos dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. El libro de Hechos 16:31 dice, o 16:30-31 dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo mínimo que deberías de memorizar. ¿Cómo vas a presentar defensa? También debes presentar defensa sobre qué es perdón, qué es amor, qué es santidad. Estas cosas qué es iglesia. Usted tiene que memorizar para poder presentar defensa, hermano, de su fe. Por eso una escritura dice, debiendo de ser muchos maestros, son todavía niños que todavía necesitan biberón, toma tu leche, ve. Eso es para los nuevos, para los recién nacidos. Usted ya está viejito, ya tiene años en la fe del Señor. Y lastimosamente, a veces, hermano, desobedecemos a Dios y no memorizamos las Escrituras, y es por eso que no conocemos. Hermanos, las Escrituras están. Voy a preparar algunos libritos para que puedan tener versículos para memorizar de cada tema, y deben saberlo. Y deben procurar, hermanos, hacerlo. El culto del próximo les presentaré el librito. Ya nosotros en mi casa tenemos un librito de memorización donde memorizamos nuestros versículos. Escuche, mi hermano. ¿Cómo dirás a otros? ¿Por qué te irás al cielo si tú no lo puedes probar? Él dirá, me das pena. Tú dices que te vas a ir al cielo, pero no me pruebas nada de lo que tú dices. Agarra la Biblia y demuéstralo. Y ahí, ¿cómo vas a quedar? Vas a salir avergonzado, muy avergonzado. Por eso, hermano, memoriza las Escrituras. No pienses, hermano, que solamente ser cristiano es ir a la casa de Dios y ahí terminó. Dios dice que debemos presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, hermanos, también debemos memorizar, hermanos, para aprender a orar en el Espíritu. Pastor, ¿qué es eso? Hermanos, orar en el Espíritu es orar conforme a la palabra de Dios. O sea, no usar mis argumentos, no hablar de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo opino, sino usar la misma palabra de Dios cuando oro. Es decir, Señor, tu palabra dice, tú has dicho, Señor, que tú me vas a proveer. Tú has dicho, Señor, que tú me vas a dar esa gracia. Señor, tú has dicho que en mi debilidad tu poder se perfecciona. En el libro tal dice eso. Tu palabra dice en Filipenses 4:13, Señor, que todo lo puedo en ti que me fortalece. En Filipenses 2:13 dice, Señor, que tú produces el querer y el hacer por tu buena voluntad. Señor, hoy día estoy de oración porque tu palabra dice en el libro de Hechos 4:16, dice,
acerquémonos pues confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar, dice, misericordia y gracia para el oportuno socorro. Tu palabra dice, Señor, que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, y dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que tu palabra actúe en el corazón de mi esposo, mi esposo condenado. Señor, toca su vida, a mi esposa, a mi hijo. Señor, obra en su palabra. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Jeremías 33:3 dice, Señor, clama a mí y yo te enseñaré, y te dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice, Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Tu palabra dice, Señor, en el Salmo 119, 165, mucha paz tienen los que aman tu ley, y para ellos no hay tropiezo. Isaías capítulo 26:3 dice, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en ti. Tu palabra dice en Isaías capítulo 41:10 dice, Señor, que tú eres mi ayudador, tú eres quien me ayuda, y me dices que no temas, Señor, por eso vengo a ti. Ese es orar en el Espíritu. Pero si no lo memorizas, ¿cómo vas a orar? Vas a usar tus argumentos. Y muchas veces, hermano, a veces nuestra oración es pura carnalidad, puro humano. Por eso debes memorizar las Escrituras. Juan capítulo 16:63 nos dice que su palabra es espíritu. Y eso es importante que puedas entender. Juan 6:63, ahí nos vamos a quedar, ya la hora está cumpliéndose, continuaremos, todavía tenemos 7 puntos más que tratar. Así que mira lo que dice 6 dice la palabra, 6:63 dice la palabra del Señor. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Amén. Son vida, hermanos. Son espíritu y son vidas, hermanos, para que podamos orar en el Espíritu. A través, no solo, hermano, vamos a poder orar en el Espíritu, sino dice, como la palabra es espíritu, también da vida. O sea, Dios te dará, hermanos, el poder para que andes, para que puedas mantenerte firme en este camino, para que estés robusto, lleno del Señor, lleno de su gracia, lleno de su poder, para que tengas la energía que Dios da, el poder que Dios da para mantenernos, porque en mi fuerza yo soy débil, pero en el poder de Dios tú puedes sacar fuerza de lo que no existe. Por eso dice una escritura en el capítulo 40:29 de Isaías, que dice, los muchachos se cansan, flaquean, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Amén. Por eso, hermano, ríndese a Dios. Si usted no está memorizando, pídele perdón, porque es pecado, hermano, porque es desobediencia a Dios. No es una opción para nosotros. Memorice las Escrituras. Mi tiempo ha acabado. Ahí donde estás, hoy te rendirás al Señor. Hoy le dirás, Señor, yo reconozco, yo no memorizo las Escrituras. Señor, en verdad soy perezoso para esto, y hoy te pido perdón, porque esto es una orden, es un mandato. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría del Señor, cantando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. La palabra de Dios tiene poder. El libro de Hebreos capítulo 4 dice 12, lo que cité anteriormente, la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Y 2 de Corintios 3:16-17 dice,
toda la escritura es inspirada por Dios. Esto no es letra humana, esto no es letra vacía, esto es letra viva, esto es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada de Dios, de Génesis, Apocalipsis, todo es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, hermano, dice, sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Si Dios te ha hablado y usted ha tomado en poco, pídele perdón a Dios. Dile: Dios, perdóname. En verdad, yo no tengo poder para vencer la tentación porque no tengo nada en mi corazón. Yo no me aparto del pecado porque no tengo nada en mi corazón. Como dice, yo no puedo en este momento, como dice, presentar defensa de mi esperanza, de mi fe a otros porque no conozco, porque no memorizo. Si Dios me permite, la próxima semana les presentaré y pueden ustedes adquirirlo. Hermano, Dios es serio en su palabra. La tristeza más grande de la vida es que muchos pueden leer libros, memorizar cosas, pero no memorizan lo que en verdad les va a ayudar en la vida, lo que en verdad salvará tu vida. No memorizar es pecado. Así que si Dios te ha hecho ver que tú estás pecando en ello, ahí donde estás, arrodíllate, pídele perdón a Dios. Pídele: Dios, perdóname. Y de aquí en adelante, Señor, voy a memorizar las escrituras. Todavía me falta, hermanos, enseñarles 6 cosas más. Que Dios me lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Señor, tú nos enseñas, nos redarguyes, nos corriges. Perdónanos, Padre, por no saber poner tu palabra en nuestro corazón. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, por no amar tu palabra. Perdónanos, Señor, por no guardarlo en nuestro corazón. A veces nos llenamos, Señor, de otras cosas. En nuestro corazón está cosas del mundo, Señor. Eso sí están llenos en nuestro corazón. Eso estamos pendientes, Señor, de todas las cosas que pasan en el mundo, pero no estamos pendientes de lo que tú dices, Señor. Perdónanos, Padre. Y si aquí dentro de tu pueblo, Señor, hay alguien aquí que reconoce, perdónale, Señor. Y ahora que haga, Señor, lo que es agradable ante tus ojos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.